El capítulo número 4 de Apocalipsis y el versículo número 5 nos enseñan que del trono salían voces, truenos y relámpagos. El profeta Juan está observando muy atentamente el momento en el que el escenario profético se está sentando, está iniciando en el cielo. El Dios Todopoderoso se sienta en su trono. El Dios Todopoderoso está sentado en ese momento en el trono. Los 4 seres vivientes lo están rodeando. Los 24 ancianos también están allí. Y frente al trono están las 7 lámparas que son la plenitud del Espíritu Santo. Sin embargo, una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. ¿Qué significan los relámpagos, los truenos y las voces en este punto del capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis? ¿En qué otra parte de la Biblia vemos relámpagos, truenos y voces? Recuerden, el profeta Juan está observando el panorama celestial de el trono celestial, de la adoración celestial, con respecto a la introducción del sacrificio de Cristo delante del Padre. En el estudio anterior hablábamos acerca de que en el capítulo número 4 y 5 de Apocalipsis encontramos una similitud con lo que sucedía en el santuario terrenal, en donde en el lugar santísimo encontrábamos el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía el propiciatorio, y dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley del Señor. Ahora bien, en cuanto a lo que Juan está viendo, vemos que del trono salen relámpagos y truenos y voces, es lo que nos dice. Ahora, ¿qué significan o qué son esos relámpagos y truenos y voces que están rodeados por un arco iris color esmeralda, color verde, que aprendimos en el estudio pasado, que representa la unión de la justicia y de la misericordia de Dios? ¿Qué significan esos truenos, esos relámpagos y esas voces que se escuchaban? La palabra de Dios nos muestra que en un momento dado el Señor Jesús vino a esta tierra, pero también encontramos algunas de las cosas que podemos ver. Nos dice el capítulo número 19 del libro de Éxodo, y bueno, la diapositiva no ha cargado, pero dice que en el capítulo 19 de Éxodo encontramos otra ocasión donde se ven relámpagos, truenos y voces. En ocasión del descenso del Señor, cuando viene a la tierra, llega al monte de Sinaí. El pueblo tenía 3 meses de haber salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y ahora se encontraban en el desierto. Ahora Dios les iba a entregar una ley especial. Esa es la ley de los 10 mandamientos. Así que entonces Dios le dice a Moisés: ve, santifica al pueblo y diles que por favor no se acerquen al monte, porque al tercer día yo voy a descender sobre el monte de Sinaí. Y dice claramente el capítulo 19, versículos 16 y 18, dicen exactamente que al tercer día en la mañana el monte comenzó a humear y se miraban relámpagos, se escuchaban truenos y voces. Lo mismo que el profeta Juan está observando en el capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis, en ocasión del escenario del trono de Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el Sinaí?
pues Dios estaba emitiendo su voluntad a través de las 2 tablas de piedra, que eran tablas que contenían los 10 mandamientos del Señor. Por esa razón, los truenos y los relámpagos y las voces que se escuchan en el capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis, representan la plenitud de la ley de Dios, de los 10 mandamientos entregados en el monte de Sinaí para todas las naciones. Algunos llegamos a pensar que eso solamente era para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando encontramos el capítulo 20, que es el que sigue después en Éxodo, encontramos que allí están los 10 mandamientos. En la Biblia hay 2 lugares donde encontramos los 10 mandamientos. El primero está en Éxodo capítulo 20 y el segundo está en Deuteronomio. El libro de Deuteronomio en realidad es un libro escrito directamente para el pueblo de Israel. Y en ese libro de Deuteronomio está la repetición de los 10 mandamientos y que está siendo dirigida al pueblo de Israel. Sin embargo, en Éxodo capítulo número 20, los 10 mandamientos son dados de manera universal. Lo que encontramos entonces es que allí en el santuario terrenal que un tiempo después comenzó a edificar Moisés con el pueblo en el desierto, encontramos que en el lugar santísimo fueron colocadas las 2 tablas de piedra de los mandamientos de Dios dentro del arca del pacto. El arca del pacto, como dijimos en algún otro estudio, estaba tapada con el propiciatorio. Sobre el propiciatorio habían 2 querubines y los querubines eran los guardianes del arca del pacto. Claro está que todo esto era una simbología, simbolizaba algo. Lo que podemos ver entonces es que cuando se celebraba la fiesta del Yom Kippur, que significa el gran día del perdón o el día de expiación, Dios descendía en una columna de fuego y se posaba sobre el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios? Que el hombre debía morir porque había fallado, había pecado, había transgredido los mandamientos de Dios. Por eso el sumo sacerdote entraba allí en el Yom Kippur y llevaba sangre de cordero. Esa sangre representaba la muerte de Cristo en el Calvario, el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús por el perdón de nuestros pecados. Y al colocarla en el propiciatorio, entonces la columna de fuego bajaba y se encontraba en una unión la justicia de Dios y la misericordia de Cristo, unidos en un acto. Dios aceptando el acto de misericordia de Jesús como el pago perfecto de la deuda que el hombre tenía para con Dios. Por esa razón es que cuando vemos el escenario del capítulo 4 y del versículo 5 de Apocalipsis, lo que estamos observando es que Cristo está entrando al lugar santo del santuario celestial, llevando en sí mismo el sacrificio que había hecho por el hombre. Al llegar allí, entonces el Padre acepta el sacrificio de su Hijo por el pago que el hombre debía realizar, que era la muerte. Jesús había muerto, había resucitado, y ahora el Padre está aceptando su sacrificio. Por esa razón, así como en el monte del Sinaí, la ley es promulgada para poder juzgar a la humanidad, asimismo en la cruz, esa ley obtiene la justicia por medio del sacrificio de Cristo. Así como en el Sinaí habían truenos, relámpagos y voces, así también en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, en el trono de Dios hay truenos, relámpagos y voces, que implican que los mandamientos de Dios obtienen la justicia mediante la muerte de Cristo la muerte de Cristo en favor de la raza humana, para reivindicar, para poder restaurar y para poder reconciliar al hombre con Dios.
Por eso es que mientras en el santuario, en el Yom Kippur, se llevaba a cabo la Shekinah, la presencia de Dios en el arca del pacto, en la reconciliación de la justicia y la misericordia de Dios por medio del arco iris que rodea el trono en el capítulo 4 de Apocalipsis, asimismo, en la cruz encontramos la reconciliación de la justicia y la misericordia de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, esos truenos, esos relámpagos y esas voces no son más que la emisión, que la vigencia, que la actualización, por decirlo de algún modo, de los 10 mandamientos de Dios. Es la forma que Dios tiene de decirle al mundo que la ley del Señor, los 10 mandamientos, son eternos, son para siempre. Y que la única manera en la que el hombre puede librarse de la condenación de la ley es mediante la aceptación del sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. La ley no salva a ningún pecador. Al contrario, la ley nos acusa. Pero sí podemos entender una cosa, que cuando vemos en la ley reflejada nuestra naturaleza contaminada con el pecado, entonces podemos entender que es la única manera en la que podemos saber que necesitamos de un Salvador y podemos acudir a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué razón? Porque solamente en Cristo Jesús, la muerte de Cristo, obtiene justicia la ley. Es mediante la muerte de Cristo que nos libramos de la ley. Es mediante el sacrificio de Cristo que nos libramos de la condenación de la ley. Es mediante la aceptación de su sacrificio que nosotros hoy tenemos esperanza de ser salvos de la condenación del pecado reflejado a través de la ley. Amigos y hermanos, que Dios te bendiga en esta hora. Y recuerda, es verdad que la ley de los 10 mandamientos no salva a nadie, al contrario, nos condena de pecado. Pero nos enseña la necesidad que tenemos de un Salvador. Y solamente viéndonos en el espejo de la ley, podemos entender la gravedad de nuestro pecado y la necesidad imperante de un Salvador llamado Cristo Jesús. Por eso yo te invito el día de hoy que vengas a Cristo Jesús mientras su gracia está disponible para todos los seres humanos. Aún esa gracia no se ha terminado. Por eso la invitación es puntual para ti el día de hoy. Ven a Cristo Jesús, acepta su sacrificio y deja que su muerte pueda limpiarte de todos tus pecados. Que Dios te bendiga en esta hora. Y espero verte en nuestra siguiente transmisión. Bendiciones.